arranca todo la evaluación por el laboratorio de la función endocrina. Sí, la unidad 8 tiene todas las generalidades, vamos a hablar de todas las cosas que son comunes a todas las glándulas de secreción endocrina, y después, a partir de la 9, vamos a ir viendo las glándulas en particular, ¿no es cierto? Hipófisis, tiroides, suprarrenal, etcétera, etcétera. Bien, a ver quién más quedó ahí afuera. Bueno, le subí la clase en el Moodle. Vamos a compartir acá. A ver ahora. Bien, ¿lo están viendo allí? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, Bien. profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, como siempre, cortan cuantas veces quieran cuando tienen preguntas. Esto, creo que todo lo que vamos a ver hoy es un repaso. Es un repaso de diferentes conceptos que ustedes vieron en fisiología, en las químicas biológicas, en bioanalítica, y que tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos que recordar del sistema endocrino para poder después hacer una valoración en el laboratorio clínico, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que estamos en el área de la endocrinología clínica, ¿no es cierto? Y que si ustedes están en un laboratorio de mediana complejidad van a ver que hay un área específica que es endocrino, generalmente tiene endocrino y serología, porque como el instrumental que se utiliza es el mismo, entonces a veces se comparte la parte de serología clínica con la de endocrinología en la estructura de un laboratorio. Bien, ¿qué es lo que estudia la endocrinología clínica? Que no es más que una especialidad de la medicina, de las ciencias de la salud. Va a estudiar tanto lo anatómico y funcional de las glándulas, lo anatómico no es resorte nuestro, lo funcional sí, poder evaluar la funcionalidad de esas glándulas, los productos de secreción de las glándulas endocrinas, es decir, las hormonas. Tenemos alternativa de medir ciertos parámetros que nos va a hablar del mecanismo de acción de las hormonas y también, obviamente, tratar de responder a las disfunciones endocrinas, es decir, cuando hay una alteración de la función endocrina, cuáles son las manifestaciones clínicas y de esa manera poder evaluar desde el laboratorio una presunción clínica, es decir, el paciente va a manifestar ciertos signos, síntomas que van a llevar a una presunción clínica y nosotros haremos la evaluación respectiva. Bien, entonces definiciones clásicas. Hormona. Queda claro que es un mensajero, ¿no es cierto? Que es algo que va de una célula a la otra o de un tejido a otro para impactar y llevar una señal que se va a traducir en una respuesta bioquímica, ¿no es cierto? Eso es la definición clásica de una hormona. Entonces es una comunicación intercelular, porque estamos hablando desde un grupo de células en un cierto tejido que pueden migrar hacia otro, a distancia o no. La célula target o la célula blanco, que es la que va a generar esa respuesta, ustedes se acuerdan, tiene que tener receptor para la hormona. Es decir, si no hay un receptor, una proteína que se una a esa hormona, no vamos a tener respuesta bioquímica. Sistema endocrino, podemos decir que prácticamente regula todas las funciones corporales, a excepción de lo que tiene que ver específicamente con el sistema nervioso central y que depende de los neurotransmisores. Todo el resto de la economía celular del organismo va a depender de las hormonas. Funciones de crecimiento, desarrollo, metabolismo energético, reproducción, equilibrio interno, la homeostasis interna, todo lo que tiene que ver con la utilización, almacenamiento de la energía, básicamente, de mantenimiento de la glucosa. Bueno, todas las funciones corporales, de una manera u otra, están asociados a una glándula endocrina. Y esto que es importante, que ya lo dijimos en la primera clase, que un mismo evento puede estar regulado, en este caso, por diferentes hormonas. La glucemia no solo va a depender de la insulina, también va a depender del glucagón, va a depender de los glucocorticoides. Ahí les pongo la calcemia. Cuando evaluemos los desórdenes de la calcemia, vamos a ver que tenemos varias hormonas que intervienen, la paratormona, la calcitonina, el sistema endocrino de la vitamina D. Es decir, que en general no hay cosas que sean muy específicas solamente de una hormona.
Entonces, este es el sistema clásico endocrino. Podemos hablar del hipotálamo y del eje hipotálamo-hipófiso, que va a regular funciones endocrinas, como es la de la función tiroidea, la función suprarrenal, la función gonadal. Después tenemos ejes endocrinos que están por fuera del eje central hipotálamo-hipófiso, como la función pancreática o la función paratiroidea, que no está dibujada acá. Recuerden ustedes que las paratiroides son esas glándulas que son 4 ubicadas, una en cada polo de la tiroides, ¿no es cierto? Este es uno de los, el principal regulador de algunos de los ejes endocrinos, como decíamos recién, hipotálamo e hipófisis que tiene una adenohipófisis, que es la que tiene la mayor producción hormonal, y una neurohipófisis, y que a través, entonces, el factor liberador sobre la célula específica de la adenohipófisis va a producir una hormona que va a ir a regular, ya sea si es ACTH, la corteza suprarrenal, si es la TSH va a regular la tiroides, si las gonadotrofinas, la función gonadal, etcétera, ¿no? Y habrá hormonas que produce la adenohipófisis y que directamente ya generan la respuesta biológica, como es la hormona de crecimiento, como es la prolactina. Bueno, cada una de estas hormonas las vamos a ir estudiando en particular. Siempre con el enfoque clínico, es decir, pensando en la disfunción, en la alteración que está manifestando ese paciente y enrolarlo en alguna modificación de la producción hormonal. Los sistemas endocrinos que están por fuera del eje central, como es el eje de la paratormona calcitonina, y que el principal regulador es lo que aparece acá, la homeostasis del calcio circulante, es decir, de la calcemia, que se mantiene un equilibrio muy, muy estricto, que cuando la calcemia aumenta, se estimula la secreción de calcitonina para tratar de nivelar la calcemia a través de su acción sobre hueso y sobre el riñón. Cuando la calcemia baja, lo que se estimula es la paratiroides para que, a través de su acción sobre el riñón, sobre el hueso e indirectamente sobre el intestino, nivele esa calcemia y la vuelva a la normalidad. Todo esto lo vamos a ir viendo específicamente en cada una de las unidades. Después está el sistema endocrino de la vitamina D, que si bien conserva todavía el nombre de vitamina D, como ya lo hemos dicho otras veces, son verdaderas hormonas, y que tenemos las dos principales, la que se produce a nivel del hígado, que es acá, el 25-hidroxivitamina D3, y la hormona que se produce a nivel del riñón, que es el 1,25-hidroxivitamina D3, y que ejercen las funciones biológicas, muchas, que ya las vamos a ir viendo en detalle. El otro sistema endocrino que no depende del eje central es la función pancreática endocrina. A lo largo de la materia del páncreas la vamos a estudiar desde dos visiones. El páncreas endocrino, acá, en la unidad que corresponda, y después dentro de la función gastrointestinal vamos a evaluar el páncreas exócrino, que es el que produce los secretagogos que tienen que ver con la absorción intestinal de los alimentos. En lo que responde al páncreas endocrino, ustedes se recuerdan, los islotes de Langerhans, las células beta, que son las responsables de producir insulina. La insulina va a salir a circulación y es responsable de... ¿De qué es responsable la insulina? Esto ya lo deben haber visto muchas veces. De mantener la glucemia. Exacto, de mantener la normoglucemia, ¿no es cierto? Fundamentalmente se va a liberar insulina cuando aumenta la glucemia, entonces a través de la acción de la insulina sobre el hígado, sobre el músculo y sobre el tejido adiposo, esa glucemia va a volver a valores fisiológicos si todo funciona bien, ¿no es cierto? Bien. Todo esto que yo les estoy nombrando acá, estas hormonas sumadas a estos otros dos ejes, regularían todas las funciones corporales, pero verdaderamente el conocimiento actual avanza a pasos agigantados y parece como que muy poco. Si ustedes suman acá, estaremos hablando de un total de unas 25 hormonas. ¿Es suficiente para que regulen todas las funciones corporales? Y bueno, hoy el conocimiento ha llevado a pensar que hay nuevos órganos de secreción endocrina que se van incorporando. En realidad algunos son tejidos, ¿no es cierto?, no son órganos, y que hoy se ha propuesto que funcionan como verdaderos órganos de función endocrina, más allá de las funciones propias de esos tejidos.
Uno es el endotelio vascular, el hueso, el músculo esquelético, el tejido adiposo. Todos estos producen, si en el caso del tejido adiposo van a producir adipoquinas o batoquinas, mioquinas en el caso del músculo esquelético. En el caso del hueso produce osteoprotegerina, osteocalcina, esclerostina. El endotelio vascular produce varias hormonas, como por ejemplo las endotelinas. Es decir, son nuevas hormonas que se están incorporando al conocimiento de la endocrinología. Esto en particular no comprende la asignatura nuestra. Esto, como yo les voy nombrando ciertas cosas, son de la formación de posgrado, no está incluida en los contenidos curriculares de la materia nuestra, pero yo se los nombro para que sepan que existe, para que sepan que ustedes el sistema endocrino no termina acá donde lo estamos nosotros evaluando según el programa de nuestra asignatura. Va más allá y todo esto es lo último que se va incorporando. También podríamos incorporar el sistema gastrointestinal con la producción de hormonas, por ejemplo, la grelina por parte del estómago o ciertos neuropéptidos que produce el duodeno fundamentalmente. Así que verdaderamente el espectro de hormonas va siendo cada vez más grande. Algo importante que tenemos que recordar de las hormonas, porque en esto va a depender, por ejemplo, al momento de elegir cómo las vamos a valorar, cómo las vamos a... cuando hablo de valorar, lo primero que hacemos siempre es medir la cantidad de hormona que hay presente, ¿no es cierto? Después veremos qué podemos medir con respecto a su actividad. Pero bueno, elegir el sistema adecuado, el ensayo adecuado para cuantificar una hormona depende de muchas cosas. Una de esas depende de la naturaleza química. Básicamente, las hormonas pertenecen a estos dos grandes grupos. O son proteínas o son hormonas de naturaleza esteroide. Si ustedes recuerdan, podemos tener proteínas complejas, proteínas medianas, pequeñas, derivados de aminoácidos. A ver, ¿quién se anima a decir un ejemplo de cada una de ellas? Una hormona que sea una proteína compleja. Una proteína voluminosa, grande. ¿La TSH puede ser? La TSH, por ejemplo, muy bien. La TSH es una proteína compleja porque tiene dos subunidades, 2 alfa, 2 beta, ya lo vamos a ver. Entonces, esas son hormonas grandes. También podemos hablar de las gonadotrofinas, FSH, LH. Un péptido mediano, es decir, una proteína intermedia. Tiene dos cadenas, alfa, beta, unidas por un péptido conector. ¿Cuál puede ser? Péptido C, que une las dos cadenas alfa y beta de la insulina. La insulina es un péptido mediano. La paratormona es un péptido mediano que tiene 84 aminoácidos solamente. Un péptido pequeño, bueno, por si no se acuerdan, puede ser la CTH. La CTH tiene, es muy poquito, 39 aminoácidos. La vasopresina tiene 8 o 9 aminoácidos nada más. Y los derivados de aminoácidos, hormonas que son nada más que la estructura de un aminoácido, con ciertas modificaciones, ¿cuál puede ser? Los ayudo, deriva de la tirosina. La T4. Exacto, las hormonas tiroides, la T3 o la T4, las catecolaminas, también derivan de la tirosina. Bien, bueno, entonces, dependiendo de todo eso, eso lo tenemos que tener presente al momento que nos llega el pedido de medir una hormona, porque va a depender del tipo de ensayo que vamos a utilizar. Las hormonas esteroides, todas tienen un núcleo central que deriva del colesterol. ¿Se acuerdan? El colesterol es esa estructura que es del ciclopentano peridrofenantreno con cadenas laterales y dependiendo de lo que haya unido a esos anillos bencénicos aromáticos, podemos tener glucocorticoides, mineralocorticoides o esteroides sexuales. A veces la diferencia solamente de un oxidrilo o de un carbonilo hace que estemos hablando de cortisol o que estemos hablando de testosterona, o estemos hablando de un estrógeno, o estemos hablando de aldosterona. Es decir, son muy, muy parecidos en su estructura, pero totalmente distintos en cuanto a actividad biológica. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con la selección de los ensayos en cuanto a la especificidad, ¿no es cierto? Que no valoremos una hormona por otra.
cuando tienen estructuras tan semejantes. En cambio, obviamente, la TSH y la T4, si bien van a tener el mismo tipo, a lo mejor, de actividad biológica asociada, son totalmente diferentes. Una proteína enorme y la otra es un aminoácido con yodos. Bien, dentro de las esteroides también tenemos que incluir a la vitamina D, porque también deriva del colesterol, del ciclopentano perhidrogenantreno, es decir, que vamos a utilizar el mismo tipo de estrategias para valorarlas. Y esos son los dos principales grupos hormonales. Podemos tener los derivados del ácido araquidónico, pero son más que, no están todavía incluidas dentro de las hormonas, como son las prostaglandinas, las endorfinas, los tromboxanos. Estos son moduladores, reguladores, muchas funciones corporales, pero no están tan incluidos dentro del sistema endocrino. Bien, ¿qué cosa adicional tenemos que recordar, porque no pasa, de las hormonas? Tenemos que pensar en estas cosas que dice acá. ¿Cómo circulan? Porque en base a eso vamos a también depender de cómo la valoramos. Las hormonas pueden circular libres. Recordemos que la sangre es un medio acuoso, ¿no es cierto? Entonces, si es una proteína, va a circular libre. A veces circulan también unidas a proteínas fijadoras por su naturaleza de hidrosolubilidad. En cambio, las esteroides, a ser liposolubles, tienen que ir sí o sí transportadas por una proteína transportadora. Entonces, a veces no solo necesitamos medir el nivel de las hormonas, sino también a veces es importante medir el nivel de la proteína transportadora, porque eso me puede estar asociado a la disfunción que estamos estudiando. Por ejemplo, las hormonas esteroides gonadales, la testosterona, circula unida a la SHBG, que es una proteína ligadora de hormonas sexuales, y a veces hay una disfunción hepática que sintetiza poca SHBG y eso hace que tengamos más testosterona libre, y no porque haya una hipersecreción por parte de las gónadas. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Cómo circulan y cuáles son, identificar esas proteínas transportadoras. Esto es muy, muy, muy importante. El nivel de concentración, o sea, el nivel circulante de las hormonas. El sistema endocrino es un sistema en general a distancia, ¿no es cierto? Salen de una glándula y van a impactar sobre otra que probablemente esté a distancia. Entonces, eso hace que, más allá de que la producción hormonal es en cantidad muy pequeña, tenemos un factor de dilución muy grande. Entonces, fíjense los niveles circulantes. Estamos hablando que las hormonas circulan entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 15 molar. Que si que 10 a la menos 9 estamos hablando de nanomolar y llegamos hasta femtomolar. Así que son valores bajísimos, muy, muy bajos, muy diferente a lo que podemos medir otros analitos en circulación, que hablamos de miligramos de decilitro, que si lo transformamos es milimolar, estaríamos en 10 a la menos 3, por ejemplo. Entonces, los niveles circulantes son muy, muy bajos. Quiere decir que vamos a necesitar qué cualidad analítica importante para poder detectarla en los ensayos que elijamos. Una alta sensibilidad. Exactamente, tienen que tener muchísima sensibilidad, muy alta sensibilidad analítica que permita dosar estos niveles tan bajos circulantes. Bien, otra cosa que dice acá, que se los remarco acá en este recuadro rosa, dice que solo la hormona libre es la biológicamente activa. Lo que más importa dentro de la endocrinología es que la hormona genere la respuesta bioquímica, o no la genere, y bueno, va a haber entonces una manifestación clínica asociada, o por ausencia o por exceso de actividad biológica. Entonces, sí o sí, lo ideal sería que si yo hago una valoración y, por ejemplo, digo que hay 10 a la menos 10 de, no sé, de estradiol, por decir una cosa, saber si eso es biológicamente activo. Y en general, lo que nosotros medimos en circulación es la hormona que está unida a proteínas en muchos casos. Y no necesariamente esa es la fracción activa. La que es activa es la que circula libre. Y es a veces mucho más bajo que esto que tenemos acá. Y ahora vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de ensayos que tenemos en el laboratorio.
mayoritariamente los ensayos que más se utilizan y que más se han desarrollado, los de última generación, son ensayos de tipo inmunológicos. Es decir, que utilizamos anticuerpos contra las hormonas para detectar la presencia de las hormonas, pero obviamente un anticuerpo reacciona con un compuesto, ¿por qué? ¿Qué es lo que está revelando un anticuerpo? La presencia de un antígeno. Exactamente. Entonces, lo que estamos midiendo con ese tipo de inmunoensayos es la capacidad antigénica. Es decir, si mi hormona tiene determinado epitope que es capaz de ser reconocido por este anticuerpo, pero no me dice que por más que tenga esa estructura, sea activa biológicamente. Entonces, va avanzando un poco la tecnología para tratar de medir las actividades biológicas. Cuando hay posibilidad de medir actividad biológica, lo vamos a ir viendo en forma particular. Pero siempre tener en cuenta que lo más importante es poder estimar el nivel de hormona activa biológicamente, que eso es lo que va a ser asociado en relación totalmente directa con la situación clínica. Que yo tenga mucha hormona circulante unida a proteína no me dice nada, porque eso no es el responsable de la alteración clínica. El responsable de la alteración clínica es la alteración en la actividad biológica de la hormona. Bien, y otra cosita importante para tener en cuenta, producción ectópica. ¿Quién me sabe decir qué es la producción ectópica? Que se produce en un lugar donde no es el que se debería producir. Por ejemplo, la CTH, hay cierto cáncer que creo que estaba en, no me acuerdo si en el pulmón, sí creo que sí, o en el hígado, no me acuerdo, que produce la secreción ectópica de ACTH y la ACTH implica hipófisis. Exacto. Producción ectópica quiere decir que es producida por un lugar diferente a su origen nativo, ¿no es cierto? O sea, no es sintetizada en la glándula que estamos haciendo referencia, sino por otra producción que en general es aberrante. Entonces, hay casos en los cuales vamos a tener que tener en cuenta eso cuando se da, por ejemplo, ejemplo que decía ella, la CTH es un muy buen ejemplo. Podemos tener una producción símil paratormona producida por ciertos cánceres que tiene actividad biológica semejante a la paratormona, pero en realidad es otra hormona. Entonces, hay que tener presente si hay para ese eje endocrino producción ectópica, es decir, por fuera de la glándula nativa. Todo esto que yo les voy nombrando acá va a formar parte de la introducción de cada clase que demos específicamente sobre el eje endocrino. Es decir, lo que yo les decía el primer día. Tenemos que traer a la memoria todas estas cosas para poder razonar las estrategias de laboratorio que vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos que recordar? A ver, esto es muy importante. A ver, que voy a bajar esto. Bien. Mecanismo de control de síntesis, feedback positivo o negativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es este sistema de retroalimentación? Que hay una hormona que actúa sobre su receptor y estimula a otra glándula a producir más o menos. O sea, depende de la cantidad de hormona que haya, va a estimular su producción o inhibirla. Exactamente, va a estimular y vamos a hablar de un feedback o retroalimentación positiva, va a inhibir o va a hacer un feedback negativo. Eso es fundamental también tenerlo muy en claro para cada sistema, porque es una de las, como les pongo acá, las bases de los test dinámicos que vamos a utilizar para evaluar ese eje endocrino. Como les dije yo en una clase anterior, no solo es necesario decir si hay mucha o poca hormona, si el problema está en la glándula periférica, por ejemplo la tiroides, o si está en la adenohipófisis que produce mucha TSH, que por feedback positivo me va a producir mucha hormona tiroidea. Y a su vez vamos a tener que también tratar de establecer si estos mecanismos de regulación de síntesis están conservados o no. Como ustedes decían, acá por ejemplo es el eje clásico hipotálamo, hipófiso, glándula periférica. El hipotálamo produce la neurohormona, por ejemplo, TSH, que va a ir a la glándula tiroides para producir las hormonas tiroides,
o produce ACTH que va a ir a la suprarrenal para producir los glucocorticoides, o produce FSH o LH que va a ir a las gónadas para producir las hormonas gonadales. Bien, todo esto es un feedback de positivo, es decir, hacia abajo. Uno estimula al otro y el otro estimula al otro. Perfecto. Y a su vez, las hormonas que van sintetizándose van a generar un control de su propia síntesis, es decir, cuando hay suficiente cantidad de hormona periférica, va a generar un freno sobre la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que baje la producción de la hormona adenohipoficiaria y se cierre el sistema. Esto sería un feedback negativo, lo que se llama asa larga de retroalimentación. También tenemos un feedback negativo de la adenohipófisis sobre el hipotálamo, es decir, la hormona adenohipofisiaria, ACTH, va a regular negativamente el hipotálamo para que el hipotálamo produzca menos CRH para que no haya más estimulación para sintetizar ACTH. Entonces, esto es un asa de retroalimentación negativa corta. Estas son largas porque también la hormona periférica puede actuar directamente sobre el hipotálamo y la regulación entre hipófisis e hipotálamo es el asa de retroalimentación corta. A su vez, en los sistemas endocrinos que están por fuera de la glándula, del eje central, también tenemos sistemas de retroalimentación. Por ejemplo, para el páncreas y la insulina, la retroalimentación es la glucemia. Si la glucemia aumenta, se estimula la secreción de insulina. Si la glucemia baja, se inhibe insulina, aumenta el glucagón. Lo mismo para la paratormona. Si baja la calcemia, va a aumentar la síntesis de paratormona. Si calcemia aumenta, baja paratormona y aumenta calcitonina. Bueno, son ejes de retroalimentación. Eso lo vamos a repasar también en cada clase. Tenemos que recordar cómo es la regulación de síntesis, porque eso sí tenemos muy buenas herramientas que se llaman test dinámicos, que nos van a permitir establecer si estos ejes están conservados su funcionamiento. Es decir, yo artificialmente, por ejemplo, voy a bloquear acá, a lo mejor con un fármaco. Entonces, si yo bloqueo acá, esta glándula ya no tiene que producir más la hormona. Si no logro que baje la producción, evidentemente hay una alteración en la regulación, ¿se entienden? Como eso vamos a tener muchas herramientas. Vamos a hablar de test de estimulación cuando queremos simular un feedback positivo, test de inhibición cuando queremos estresar, maximizar la regulación negativa. En cada caso vamos a tener diferentes herramientas con diferentes estrategias o fármacos o hormonas o lo que fuese para tratar de jugar con una cosa u otra y poder establecer si esto está conservado. Es decir, por ejemplo, hay un hipertiroidismo. No solo tenemos que decir si hay un exceso de T4, si el problema de exceso de T4 es porque hay un exceso de funcionamiento tiroideo, o lo que tenemos a lo mejor es mucha TSH, que me aumenta la producción de T4, o porque la regulación negativa de T4 sobre TSH no funciona, entonces es como que tengo la luz encendida permanentemente y siempre vamos a estar produciendo las hormonas. Es decir, todo eso tenemos herramientas en el laboratorio para poderlo establecer. Por eso lo que dice acá en este recuadro, una sola determinación no es suficiente ni adecuado para el estudio de la secreción hormonal. Vamos a necesitar integrar varias cosas, es decir, el enfoque del laboratorio del funcionamiento de las glándulas endocrinas no se soluciona con una sola determinación. Vamos a tener que tener varias herramientas para poder hacer un enfoque integral, porque hay que hablar de ¿qué tipo de defecto hay? ¿Mucha o poca? ¿Exceso de producción o inhibición de la producción? ¿Dónde está localizada la falla? Y si está controlado el sistema de regulación de la síntesis. Otra cosa que es importante, no nos podemos olvidar que las hormonas no se secretan a lo largo del día en la misma cantidad en circulación. Tienen ritmos de secreción. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los ritmos de secreción de las hormonas? Y de paso voy a hacer. Patrón de secreción que se repite cada 24 horas. Cada 24 horas va a ser lo mismo. Supongamos, no sé,
aumenta a la mañana y baja a la noche, y al día siguiente vuelve a aumentar a la mañana y vuelve a bajar a la noche, y así. Ese es un ritmo de secreción circadiano, que se repite cada 24 horas. Es uno de los ritmos más frecuentes en los ejes endocrinos. Y acá vamos a ver, vamos a volver acá. Un ritmo de secreción circadiano es este, por ejemplo, que tiene un patrón así. Imaginemos que este es un día, acá está de día, acá está de noche, y al día siguiente volvemos a tener un mismo patrón de secreción. A veces esos patrones de secreción están asociados a luz-oscuridad, es decir, hay una regulación a nivel del sistema nervioso central que ciertas hormonas se liberan más durante la noche o durante el día. Otros están asociados a sueño-vigilia, es decir, con las fases del sueño. Hay hormonas que se producen en mayor cantidad mientras el individuo duerme o mientras está despierto. Todo eso también lo tenemos que repasar y tener presente. Estas son todas las cosas de la fisiología que ustedes tienen que traer a la memoria para recordar y entender lo que podemos hacer en el laboratorio. Bien, entonces acá les nombro ritmo circadiano. Después tenemos ritmos infradianos. ¿Qué son infradianos? Y ultradianos. Me falta una figurita acá. Este es un ritmo infradiano. El patrón de secreción, estas son las hormonas ováricas, estradiol, progesterona o las gonadotrofinas, que tienen un patrón de secreción que va más allá de 24 horas. En el caso de los ciclos menstruales, las hormonas van a repetir su patrón cada 28-30 días. Eso es un ritmo infradiano. Y un ritmo ultradiano es cuando se secretan con una frecuencia menor de 24 horas. Por ejemplo, fíjense, esto que yo marco acá, así, esta secreción pulsátil es típica de los factores hipotalámicos, que se liberan en forma intermitente, pulsátil. Se van liberando varias veces a lo largo del día. Es decir, que no tienen un patrón que es más corto que 24 horas. En esos casos, por ejemplo, esto podría ser, acá estoy hablando de la secreción circadiana de hormona de crecimiento. Tiene un patrón de secreción de 24 horas, pero dentro de esas 24 horas, la secreción hipotalámica es pulsátil, es decir, que se va repitiendo cada, por ejemplo, 90 minutos. Entonces, en las secreciones pulsátiles es importante conocer la frecuencia, es decir, cada cuánto. Los pulsos son cada 90 minutos, cada 45. El pico, es decir, cuánto es lo máximo que se secreta. La amplitud, cuál es el ancho de esa secreción pulsátil. Esos son estudios un poquitito más complejos porque en realidad esta secreción pulsátil es sobre todo de los factores hipotalámicos que todavía tenemos mucha limitación en el laboratorio para medirlo porque no los podemos medir en sangre periférica. Tenemos que recurrir a hacer cateterismos de las zonas de los senos petrosos y poder medir en la circulación, en los vasos sanguíneos que hay entre hipotálamo y hipófisis. Ahí se concentran los factores hipotalámicos. Así que esto es más complejo, pero no es que no se pueda hacer, pero necesita de una infraestructura un poquitito más complicada. Bien, entonces, esto es fundamental que lo recordemos, porque si no, al momento de recibir la boleta, no nos acordamos cuál es el ritmo de secreción, mal podemos manejar la variable preanalítica, que es el momento de la toma de muestra. Entonces, yo puedo querer justamente medir la hormona en su máxima producción, entonces si tiene un ritmo de este tipo, le voy a tener que citar al paciente a las 8 de la mañana, pero si justamente yo lo que quiero ver es si cuando tiene que estar baja, está baja, a lo mejor lo voy a citar a las 8 de la noche. Y si veo que esta hormona está alta a las 8 de la noche, cuando tiene que estar baja, evidentemente hay una alteración. Entonces, eso es fundamental conocerlo para poder dar la instrucción respectiva. Es decir, acá no depende de si está en ayunas o no en ayunas. Acá depende del ritmo de secreción. Si una mujer está en un ciclo menstrual y yo quiero evaluar ovulación y la ovulación se produce aquí y el que me va a marcar la ovulación es la progesterona,
cuando está en este pico, mal la puedo citar en estos días del ciclo menstrual. Si bien en estos días no voy a encontrar progesterona, pero porque no hubo ovulación todavía. Buscar la progesterona tengo que buscar después del día 20. Entonces, tengo que tener muy en claro cuáles son los ritmos de secreción para establecer las variables preanalíticas. ¿Se entiende eso? Bueno, ahora hacemos un rápido repaso de lo que es la señalización intracelular, intercelular. Esto acá los remonto a la química biológica, inclusive algo de biología celular, cómo es la comunicación entre las células y dentro de las células, porque algunas de estas cosas ya están llegando al laboratorio clínico. Entonces, por ahí a lo mejor podemos medir a AMP cíclico como producto de la acción biológica de ciertas hormonas. Entonces, vamos a hacer un repaso general de los mecanismos de comunicación hormonal para que después, cuando los nombremos en las diferentes clases, ya sepamos de qué estamos hablando. Señalización intercelular, esto es clásico, ¿no es cierto? Lo han visto en todos los libros de biología celular. La señal endocrina, que es la que básicamente más vamos a estudiar en estos contenidos, que es que la hormona la produce una glándula primaria y esa hormona va a salir a circulación y va a actuar sobre sus tejidos blancos que quizás estén a distancia. Va a circular a través de los vasos sanguíneos con todo lo que decíamos el factor de dilución. Bien, podemos tener señales parácrinas, es decir, cuando la hormona la produce una determinada célula y actúa sobre células vecinas, células adyacentes. Esto es lo que pasa, por ejemplo, durante el ciclo folicular, ¿no es cierto? Donde las hormonas que se van produciendo durante la foliculogénesis actúan sobre las células que están cercanas, las hormonas de la teca, las hormonas que produce la granulosa, y van a tener una regulación paracrina que se suma a la regulación endocrina, ¿no es cierto? Es decir, a veces tenemos sumatoria de los tipos de señales. Autocrina, cuando se produce y actúa sobre su misma célula. Y bueno, y las que se producen por las señales de adyacentes, es decir, por las uniones entre las células. Esto es un poco más privativo por ahí de los neurotransmisores, no es tanto en el caso de las hormonas. Hay una nueva forma de señalización que es la intracrinología. Esto también es un concepto muy nuevo. La intracrinología, ¿qué estudia? Estudia la capacidad de sintetizar una hormona dentro de una célula específica a expensas de precursores. No se da en todos los ejes, particularmente se da en los ejes de las hormonas gonadales. Un precursor de las hormonas gonadales es la dehidroepiandrostenediona, que es una hormona de origen suprarrenal. A partir de DEA, que prácticamente no tiene acción biológica, si la célula blanco en el tejido periférico tiene las enzimas suficientes, va a poder sintetizarse andrógenos o estrógenos. Todo esto lo vamos a ver de nuevo cuando veamos las gónadas. Es decir, podemos llegar a producir testosterona, podemos llegar a producir estradiol si tenemos aromatasa, y traducir una respuesta bioquímica sin que haya llegado la hormona nativa. Por ejemplo, las células de la mama tienen toda esta batería de enzimas, es decir, que a partir de la DEA que circula, pueden transformar en estradiol, y ahí el estradiol va a ejercer su acción, por ejemplo, proliferante de las células glandulares, y favorecer el crecimiento de la mama sin que sea el estradiol que viene desde circulación. Esto es un concepto muy nuevo y que es de interés sobre todo desde el punto de vista de tratamientos, porque a veces se pueden generar tratamientos específicos a partir de precursores que no tienen actividad biológica, sabiendo que el tejido sobre el cual queremos que actúe ese precursor sí tiene la batería de enzimas necesarias para transformarla en la hormona que nosotros queremos. Esto es un concepto del siglo XXI, pero bueno, también es parte de las cosas nuevas que quiero que sepan que existen porque se lo van a ir encontrando a medida que ustedes avancen en el desarrollo profesional. Bien, como
transmiten las señales las hormonas. Ustedes se acuerdan que hay dos grandes grupos de vías de señalización. Las señales que dependen de que la hormona pase la membrana plasmática, se une a un receptor de membrana que está, perdón, a un receptor hormonal que puede estar o bien en el citosol o bien en el núcleo, y ese complejo hormona-receptor va a ir a regular la transcripción génica. Esto es clásico de las hormonas esteroides. ¿Cómo hace para regular la transcripción génica esta hormona? Esto que se ve acá. Esto lo deben haber visto en biológica y en genética. Puede activar ciertos factores de la transcripción, por ejemplo, o inhibirlos. Sí, más que activar factores de transcripción, actúan como factores de transcripción. Es decir, el complejo hormona-receptor se va a unir a la zona promotora del gen de interés, que necesitamos que se transcriba, y lo va a regular, ya sea lo up-regula o down-regula, dependiendo de cuál es la señal. Y a su vez se van a sumar algunos otros factores transcripcionales adicionales, coactivadores, correpresores, pero el complejo hormona-receptor está actuando como un verdadero factor transcripcional. Y eso va a permitir que o bien se transcriba ese gen y se transforme en una proteína que va a responder generando la respuesta bioquímica, o se inhiba, dependiendo de cuál es la señal. La otra gran vía es la que cuando la hormona se une a sus receptores de membrana. ¿Y qué es lo que hace cuando se une a receptores de membrana? Se produce una cascada de somas mensajeros, como por ejemplo la eje cíclica. Exactamente, hay una activación de sistemas de señalización intracelular que van a producir, como dice acá, segundos mensajeros, y esos segundos mensajeros van a lo mejor producir alguna modificación, que básicamente la modificación es la fosforilación de las proteínas, y de esa manera se van a generar respuestas hormonales. En general, las vías de señalización prácticamente todo se traduce en fosforilación o desfosforilación, que permite activar o inhibir los sistemas. Eso es el sistema tradicional. En general, la endocrinología clásica asocia hormonas esteroides con este mecanismo, que necesitan de un receptor intracelular, o hormonas proteicas que, como no pueden pasar la membrana plasmática, utilizaban un receptor de membrana. Hoy en realidad se sabe que todo esto va más allá de eso, que una hormona esteroide, como por ejemplo acá está esquematizado el estrógeno, actúa, sí, por la vía de la señalización de regulación génica, uniéndose a su receptor, llegar a la zona promotora de un gen y regular la transcripción génica, pero también tienen receptores de membrana las hormonas esteroides y pueden disparar señales que tienen que ver con la activación de vías mensajeras. Es decir, esto también, que vayamos ampliando nuestro espectro de conocimiento. No responden a dogmas, es decir, no es que las esteroides son una vía y las proteicas es otro sistema. Es decir, las vías y las cascadas de señalización intracelular y la regulación de la expresión génica las generan ambos tipos de hormonas, tanto las esteroides como las proteicas. Recordemos un poquitito cuáles son las vías de señalización. Recién nombraron ustedes la vía del AMP cíclico, las que son disparadas por la unión a receptores de membrana. ¿Qué características tienen estos receptores de membrana? Los que están unidos o asociados a adenosiclasa, fosfolipasa C. ¿Cómo se llaman esos receptores? Transmembrana. Sí, pero ¿qué estructura tienen? Quimérica. ¿Cómo? A la proteína quimérica es. No entendí bien ahí a ver si escribieron algo acá, no se entendía. Exacto, acá lo dice, 7 segmentos transmembrados y acoplados a proteínas G. Exactamente, esos son proteínas voluminosas que su cadena polipeptídica pasa 7 veces por la membrana, va a tener un dominio extracelular donde se va a unir la hormona y un dominio intracelular que se asocia al trímero G, y la activación del sistema, o sea, la hormona
se une a su receptor, cambio conformacional, el sistema de las proteínas G intercambiaba GDP por GTP, el GTP hace que se disocie la subunidad alfa que va a ir a actuar sobre la enzima amplificadora, en este ejemplo acá es la denilciclasa, y va a producir como segundo mensajero AMP cíclico, ¿no es cierto? El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, hay fosforilación y hay una respuesta celular. Es el sistema clásico de la denilciclasa. Acá está ampliado. Completo. La hormona, que puede ser cualquiera de estas, por ejemplo, estos son solo ejemplos, no quiere decir que son las únicas hormonas que usan esta vía, por ejemplo, pero la paratormona se va a unir a su receptor, activación del sistema adenilciclasa, va a haber producción de AMP cíclico y a su vez pueden migrar estos factores transcripcionales CREB que se llaman, que van a ir a regular la expresión génica. Eso va a hacer que nosotros podamos utilizar la determinación de AMP cíclico en orina como valoración de actividad biológica de paratormonas, por ejemplo. Y hoy es una medición de AMP cíclico nefrogénico, es una manera indirecta de medir que la paratormona que yo estoy evaluando es activa. O no, si no tengo generación de AMP cíclico, voy a decir que hay una resistencia a la acción de la hormona. Otro sistema acoplado así a receptores GPCR, ¿no es cierto? Los acoplados a proteínas G, ¿se acuerdan? Es el sistema de la fosfolipasa C, que la fosfolipasa C hidrolizaba los fosfolípidos de membrana, ¿se acuerdan ustedes? Que los fosfolípidos de membrana, sobre todo el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato, que por acción de la fosfolipasa C se desdoblaba acá, y generaba, por un lado, la base, que es el inositol con 3 fósforos, IP3, inositol trifosfato, vinculado sobre todo a la regulación del sistema mensajero del calcio y a los aumentos transientes de calcio dentro de la célula, y queda el diacilglicerol ubicado en la membrana plasmática, que activa otra quinasa, que en este caso es la quinasa C, que se encarga de fosforilar proteínas y va a producir la respuesta biológica. Por ejemplo, son sistemas utilizados por muchos de los esteroides sexuales, por la vitamina D y por varias hormonas. Hoy también podemos hacer valoración, por ejemplo, de los niveles de IP3 como respuesta biológica. Otros sistemas de señalización, los que están asociados a los factores de crecimiento, a los receptores semifactores de crecimiento, que son aquellos que están asociados con la actividad tirosina quinasa, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de la vía que tiene que ver con las tirosinas quinasa? ¿Qué es lo que hacen las tirosinas quinasa? ¿Por qué tienen relación con las vías de las MAP quinasas, por ejemplo? Las MAP quinasas, ¿se acuerdan que son quinasas mitogénicas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir mitogénico? Que induce la mitosis. La mitosis. Exacto. Induce el crecimiento celular, induce la proliferación celular. Bien. Las tirosinas quinasas eran aquellas enzimas que fosforilan receptores que están ubicados en la membrana y que tienen residuos tirosina. Y una vez que se fosforilan en tirosina, ¿se acuerdan? Se activaban vías de señalización que pueden ser las vías de las MAP quinasa, como esta que está acá, la vía de la P38, las vías MEC, es decir, que era una cascada de fosforilación de una enzima sobre la otra, y llegaban a generar factores transcripcionales que en el núcleo regulan la expresión de proteínas que tienen que ver con el crecimiento celular. Estas son vías típicas utilizadas, por ejemplo, por hormona de crecimiento o por insulina. Insulina, más allá de lo que hace sobre el metabolismo energético, es un regulador fundamental del crecimiento celular. La insulina tiene mucho más allá acciones que no solo se circunscribe a la regulación de la glucemia, está muy involucrado con el crecimiento celular. Bien, entonces estas vías, ustedes se acuerdan, estaban la
una vez que se fosforilaban tirosina, que es estos fósforos que aparecen acá, se unían proteínas intermediarias, como por ejemplo RAS, y eso generaba que el RAS funciona como una proteína que une GTP, ¿no es cierto? Una proteína símil G, y eso va a ir activando las cascadas de fosforilación. O también un receptor de membrana, que se fosforila en tirosina, podía activar la vía de la PI3K, ¿no es cierto? La fosfatidilinositol 3 quinasa, que fosforila al inositol, este es el fosfatidilinositol bifosfato, que le queda libre el oxidrilo 3 y lo va a fosforilar allí, en este oxidrilo, y forma el fosfatidilinositol 3,4,5-fosfato. Y esta es una vía que también tiene mucho que ver porque activa AKT, que es otra enzima que fosforila, y a quién va a fosforilar, al complejo BAD-BCL. Entonces, en función de que BAD-BCL se desacoplen, o es una señal de supervivencia o es una señal de apoptosis. Entonces, esta vía PI3K también tiene mucho que ver con lo que es la regulación del crecimiento, ya sea porque la señal sea que la célula pase a muerte celular programada o que la célula entre en un ciclo de supervivencia. Andrógenos y estrógenos, como pongo allí, tienen mucho que ver en esta regulación de estos ciclos celulares. Entonces, en verdad, el sistema de señalización, en vez de verlo todo desglosado como lo fuimos viendo recién, es tan complejo como esto, ¿no es cierto? Lo que hay que saber es, en particular, en el sistema que yo estoy trabajando, cuál es la vía que predomina. Y una cosa que tienen que tener presente, que una misma hormona puede regular diferentes sistemas de señalización dependiendo de la célula blanco sobre la cual actúe. ¿Qué quiero decir? Que el estrógeno, por ejemplo, si actúa sobre las células de la granulosa, van a producir a lo mejor activar una determinada vía, pero si actúa sobre las células del hueso, va a lo mejor utilizar otra vía de señalización, y así lo podemos ir multiplicando a todas las hormonas. Cada una puede actuar dependiendo del receptor que tenga. Si actúa a través de un receptor acoplado a proteína G, pues activará a lo mejor la vía de la ciclasa o de la vía de la fosfolipasa C. Si tiene un receptor asociado a actividad tirosina quinasa, muy probablemente se regulen las vías mitogénicas. Si va a actuar sobre un receptor que está dentro del citosol, va a ir a actuar como factor transcripcional que se va a unir a la zona promotora y regular transcripción génica. O también producen respuestas inmediatas, no todo depende de la transcripción génica. Muchas veces, aldosterona, por ejemplo, regula la reabsorción de sodio a nivel de la zona de los tubos contorneados proximales, pero porque regula directamente el transportador, la actividad del transportador. Es decir, tenemos que saber, conocer cuál es el mecanismo de acción de la hormona para poder pensar cuál es la mejor estrategia en función del nivel sobre el cual yo sospecho que está localizada la falla. Todo esto entonces forma parte del repaso que ustedes tienen que hacer mental al momento de decidir cómo van a hacer la valoración de las hormonas. Para este repaso general, y después ustedes tienen que integrar todos esos conocimientos de las materias anteriores. Yo lo único que voy a hacer es refrescarles un poquitito y en forma muy rápida las generalidades de esos sistemas endocrinos. Bien, lo otro que quiero que conversemos un poco ahora es de cuáles son las estrategias de laboratorio que tenemos para valorar las hormonas. Es decir, cuando yo tengo que decir cuánta hormona hay en ese fluido, en general la muestra va a ser una muestra de sangre periférica. Podemos medir también en orina o en algún otro fluido específicamente. Bien, ¿qué ensayo voy a utilizar? Porque verdaderamente si ustedes van al área de endocrinología van a ver que tenemos una cantidad de ensayos, es decir, enorme. Yo te voy a decir, bueno, ¿por cuál elijo? ¿Por cuál me inclino? ¿Utilizo un inmunensayo? ¿Utilizo un ensayo radioisotópico? ¿Utilizo un HPLC?
¿En base a qué voy a definir eso? ¿No es cierto? Porque si yo tengo la fortuna de trabajar en un laboratorio de altísima complejidad, donde tengo toda la infraestructura para poder decir, bueno, utilizo este tipo de estrategia porque tengo el autoanalizador que me va a permitir medir eso, esto lo mido por un masas porque tengo masas, o esto lo voy a medir por un HPLC porque tengo un HPLC, o voy a hacer un ensayo biológico con un cultivo celular porque tengo la infraestructura para medir ensayos celulares. Es decir, tenemos un amplio espectro. Nuestra decisión va a depender, primero, obviamente, de la infraestructura que yo disponga, pero eso no tiene que ser una limitante. Si yo sé que para determinado eje solamente es útil tal estrategia, si yo no la tengo, derivaré la muestra a un laboratorio que sí sea capaz de producirme esa evaluación, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son todas las herramientas que tenemos para medir, para cuantificar las hormonas. Es decir, acá vuelvo aquí, acá. ¿Cuáles son cómo podemos hacer los análisis hormonales? Y cuando me refiero al término análisis, me refiero a la determinación de las hormonas, la cuantificación. ¿Cómo puedo medir qué cantidad de hormona tengo en circulación? Bueno, en la muestra que tenga, en el fluido. Y podemos decir que las determinaciones hormonales pueden ser de 3 grandes tipos, y después cada uno de estos se va a ir diversificando. Podemos tener ensayos biológicos, que son los mejores, porque me va a hablar de la actividad biológica, pero no son los que más abundan. Bien, los ensayos biológicos, podemos tener ensayos químicos o métodos químicos, y podemos tener métodos inmunológicos, que es el gran espectro de la metodología que tenemos en el laboratorio. Empecemos con los biológicos. ¿Por qué digo que son los mejores los biológicos? Porque me van a hablar si esa hormona que yo estoy valorando tiene actividad biológica o no. ¿Qué es lo importante? Es más importante decir qué fracción o qué cantidad de hormona es capaz de producir una respuesta que decir qué cantidad de hormona circula. Los ensayos biológicos pueden ser urocitograma, esto lo van a ver en el práctico correspondiente. El urocitograma es algo muy simple, ya lo van a ver, es estimar la cantidad de hormonas ováricas, estrógeno o progesterona, a través de un extendido celular que hacemos a partir de una muestra de orina. ¿Por qué? Porque las hormonas estrógeno o progesterona, actúan sobre el trígono vesical, al igual que sobre el cuello cervical, en el útero, y van a producir la descamación hormonal. Y en función de la cantidad de hormonas que hay, descaman cierto tipo de células u otras. Entonces, sí, cerrame, gracias. Entonces, por ejemplo, si hay mucha estrógeno, ustedes van a ver que descaman células que son de tipo eosinófilas. Si hay muchas progesterona, van a descamar más células cianófilas. Y con una simple tinción, por ejemplo, un GEMS, un MyGroom, con una tinción específica, ustedes evalúan y hacen un recuento diferencial de esas células y van a poder decir si hay una predominancia de estrógenos o una predominancia de progesterona. Bueno, no voy a entrar en detalle porque todo eso lo van a ver en el práctico, pero es muy importante. Es un estudio para nada invasivo, porque es simplemente recolectar una muestra de orina en determinado momento del ciclo menstrual, y en base a eso podemos decir no solo si hay estrógenos, sino decir si hay estrógenos o progesterona activos biológicamente. Entonces, es un muy buen ensayo que me mide actividad biológica. Podemos tener ensayos que vamos a utilizar cultivos celulares, entonces ahí sí es un poco más complejo, obviamente. Yo tengo que disponer de un cultivo celular, de células que responden a esa hormona que yo quiero evaluar. Entonces voy a incubarlo con la muestra de mi paciente y voy a evaluar alguna respuesta biológica.
donde tengamos esta posibilidad, en el eje correspondiente lo vamos a ver, pero básicamente necesito una infraestructura específica, ¿no es cierto? Que tengo que hacer, y por ejemplo, medir aumento de fosforilación. Es algo muy elemental como esto, ¿no es cierto? A ver que se me fue esto de acá. Tengo que ver si se ve. Esto, si yo tengo que tener un cultivo celular que responda a la hormona que va a estar en mi muestra, entonces voy a incubar mi cultivo con la hormona y después de un cierto tiempo voy a medir una respuesta. Esa respuesta, por ejemplo, puede ser medir la fosforilación de una proteína, puedo medir proliferación, es decir, si es una señal mitogénica voy a ver si aumenta la cantidad de células, si es la activación de alguna vía, AMP cíclico, IP3, es decir, la respuesta que esta célula que es blanco de mi hormona sea capaz de producir. Y en base a eso y con una curva estándar vamos a poder estimar la cantidad de hormona que hay activa biológicamente. Este es un método de excelencia para medir actividad biológica, pero que no lo disponemos para todas las hormonas, o mejor dicho, todavía no están al alcance del laboratorio clínico en todos los casos. Y después podemos medir los ensayos, métodos genéticos, que me van a hablar ya de alteraciones genéticas dentro de ese eje hormonal, y también los vamos a nombrar oportunamente. Bien, esos son los métodos biológicos. Si tengo capacidad de elegir, es lo mejor. ¿Queda claro? Porque mido la hormona que es activa biológicamente, o no es activa biológicamente. Después tenemos el gran grupo de métodos químicos, que los métodos químicos se dividen en 4, ahora los vamos a ver, y después el gran grupo de los métodos inmunológicos. Vamos a ir viendo individualmente cada uno de ellos. Los métodos químicos. Los métodos químicos se dividen es decir, estoy en esta parte, que ahora paso a la diapositiva siguiente, que se amplifica en todos estos que aparecen acá. Pueden ser métodos cromatográficos, fluorométricos, colorimétricos o radioquímicos. Bien, ¿quién me hizo un ejemplo de un método cromatográfico? Que yo podría utilizar para evaluar, para medir qué cantidad de hormona tengo en una muestra. Un método, lo nombré hace un ratito. ¿Cuál podría ser el método cromatográfico? Masa. Masa, sí, pero ya es cromatográfico, sí, pero es de alta complejidad ya. Digamos que no está en la rutina, pero ahí ya un masa te va a decir más que la cantidad, te va a decir la composición, es decir, masas es fundamental para decir la estructura, ¿no es cierto?, de ese analito. Un HPLC, una cromatografía líquida de alta presión, me va a permitir estimar la cantidad, en función del detector que yo tenga, estimar la cantidad de hormona que tengo presente en esa muestra. Con un masas avanzo un paso más y no solo digo la cantidad, sino que voy a decir la estructura, ¿no es cierto?, de ese analito. Un método fluorométrico es aquel que dosa la cantidad de hormona en función de su capacidad de emitir fluorescencia. Hay hormonas como por ejemplo las catecolaminas que son capaces de emitir fluorescencia. ¿Cuál es el principio de medir la fluorescencia? ¿Cómo puedo detectar la fluorescencia? La detecto con un fluorímetro, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cuál es el principio de la fluorescencia? Se le irradia luz UV y emite en otra longitud de onda. Sí, Tiene que tener la capacidad de absorber fluorescencia de la molécula. De absorber en el UV y emitir en otra longitud de onda. Exacto, no sé quién me hablaba recién. Sí, no necesariamente UV, se irradia en una determinada longitud de onda y después
¿qué pasa? Esa irradiación genera que una activación y un salto energético, ¿no es cierto?, de los electrones. Los electrones pasan a un nivel energético superior porque absorben esa energía, y cuando vuelven a su nivel energético basal, ¿qué hacen? Emiten ese exceso de energía que absorbieron en forma de fluorescencia. Entonces, como bien decían ustedes, necesito una fuente de irradiación que le dé ese exceso de energía y después un detector que sea capaz de medir ese exceso de energía que se liberó en forma, en este caso, de fluorescencia. Son equipos medianamente complejos, necesitan 2 fototubos por lo menos y un detector de fluorescencia, pero en base a eso puedo medir la cantidad, estimar la cantidad del analito que yo tengo en la muestra, siempre y cuando ese analito tenga la particularidad de ser activo desde el punto de vista de fluorescencia, es decir, capaz de emitir fluorescencia. Bien, un método colorimétrico. Un método colorimétrico es lo más común que utilizamos, ¿no es cierto?, a diario en muchas de las determinaciones en el laboratorio. ¿Qué hacen? En función de un grupo funcional, lo hago reaccionar con un reactivo específico y que me va a formar un producto que da una reacción de color, ¿no es cierto? Entonces, los métodos colorimétricos, que ya hoy no se utilizan, métodos químicos colorimétricos para las hormonas se utilizaron mucho en el pasado. Por ejemplo, para medir las hormonas esteroides. A las hormonas esteroides, en función de lo que yo les decía, son tan parecidas una a otra que solamente difieren en la posición o de un oxidrilo o de un carbonilo en base a reactivos específicos que reaccionaban o con ese grupo ceto o con ese grupo oxidrilo o con ese grupo carboxilo, va a producir un compuesto coloreado que lo medíamos espectrofotométricamente. Esos son los métodos colorimétricos. Obviamente siempre todo esto tiene su curva estándar, ¿no es cierto?, que es la que va a, contra la cual vamos a interpolar nosotros para decir, en base a la señal que estamos midiendo, cuánto, en este caso, hormona tenemos. Y los métodos radioquímicos, ustedes saben lo que son los métodos radioquímicos de radioreceptor, de competición proteica que aparecen allí. ¿Lo han visto? Yo mientras voy a ir escribiendo algo. ¿Alguien se anima a decir algo? Creo que vimos RIA, pero con ese Sí, nombre... iba a mencionar lo mismo. Que uno que vimos Bien. era pero hay que usar anticuerpos. Exactamente, no estamos acá en los métodos químicos. Los RIA los vamos a ver ahora. Utilizan un radioisótopo, pero es un anticuerpo lo que utiliza. Claro. Es un radioinmunoensayo. Y acá estamos dentro del grupo de los métodos químicos, que utiliza un radioisótopo, pero no usa un anticuerpo. ¿Cuál es el fundamento de este ensayo? Como no lo tengo dibujado, se los hago acá. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar de una hormona que se las puse acá que esté con una marca radioisotópica, o sea, una hormona marcada radioactivamente, que la vamos a hacer reaccionar con una proteína. Y esa proteína, les escribí acá, o bien puede ser la proteína transportadora, la que tenemos en circulación, que con la cual se une la hormona para circular, o puede ser el receptor de membrana que tenemos, el receptor citosólico, al cual se une esa hormona. ¿Sí? Las hormonas básicamente o se unen a su receptor o se unen a su proteína transportadora. Entonces, esta hormona se va a unir a una de estas dos proteínas, pero yo la voy a hacer competir, por eso es un ensayo de competición proteica, como dice ahí, con la hormona que yo tengo presente en mi muestra, que no está radiomarcada, y se va a unir a esta también. Entonces, en el equilibrio, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que se me van a formar estos complejos. Lo voy a hacer en otra hoja para que se vea mejor.
Claro, y ahí puede ser que uno sabe la cantidad de hormona marcada que agregó, entonces pues como que hace la comparación con la, digamos, con la radioactividad que se dejó de ver o algo así. Exactamente, eso es un ensayo de competición proteica. Esta es la otra parte de la reacción que estábamos viendo recién. Yo hago competir la hormona radiomarcada con la proteína. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, por un lado, mi hormona que está en la muestra, que se une a la proteína. No tiene marca eso, porque la hormona mía no es radioactiva. Por otro lado, se me va a formar un complejo que es la hormona radiomarcada con la proteína. En función de la cantidad de hormona que yo tenía acá, parte de la proteína se me va a unir a la radiomarcada. Y va a quedar parte de hormona radiomarcada libre, porque si yo competía acá, parte de la proteína se me va con esta y otra parte se une acá, ¿se entiende? Entonces, después aplico un sistema para separar lo libre de lo unido, es decir, tengo que separar para contar radioactividad, ya sea de la hormona libre que me quedó o de la que me quedó unida a la proteína. Y en base a eso, si yo, por ejemplo, cuento la fracción libre, cuanto más libre me queda, quiere decir que más yo tengo en mi muestra. ¿Por qué? Porque mi hormona me bloqueó la proteína y no me dejó mucha proteína para unir a la radiomarcada. Entonces, por eso es un ensayo de competición. Es una relación directa. Si cuento más radioactividad, me está diciendo que tenía más hormona en mi muestra. Eso es un ensayo de competición proteica. Y de radioreceptor es exactamente lo mismo, pero esta proteína es el receptor. Yo acá antes les dije que como proteína podía utilizar o la proteína transportadora o la hormona, o el receptor. Si yo utilizo el receptor, voy a hacer ensayos de, estos tienen la característica que tienen alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque el receptor une a la hormona con una constante de afinidad muy alta, es decir, con muy poquita cantidad de hormona, el receptor se une y se activa. Entonces, son ensayos altamente específicos. En cambio, las proteínas fijadoras, las proteínas transportadoras, unen con menor afinidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que tienen que hacer es liberar la hormona cuando llega al tejido blanco. Entonces, la afinidad por la hormona es más baja. Entonces, la sensibilidad de esos ensayos es menor. En cuanto a la estabilidad, los ensayos de competición proteica son más estables, no tengo tanta problema de conservación. ¿Por qué? Porque son proteínas muy estables, mientras que los receptores de membrana son proteínas que se proteolizan muy fácilmente, se inactivan muy fácilmente, entonces la estabilidad es un poco menor en cuanto a la calidad del reactivo, pero son mucho más sensibles, y si se quiere estoy midiendo en cierta medida parte de la actividad biológica, porque estoy midiendo la capacidad de unirse a su propio receptor, la capacidad de binding, aunque no me dice qué pasa después de ahí para abajo, ¿no? Porque puede ser que la hormona se una a su receptor, pero después la respuesta intracelular fracase. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Bien, entonces, esto es lo que se refiere a los métodos químicos. Entonces, habíamos dicho acá que los ensayos podían ser los biológicos, los químicos o los inmunológicos. En los inmunológicos es un espectro enorme y ustedes van a ver que el proveedor les va a ofrecer una cantidad, estoy viendo que me estoy quedando sin batería ya, les va a ofrecer una cantidad enorme de, una variedad muy grande de ensayos inmunológicos, que los podemos dividir en estos 4 grandes grupos que a su vez se van a ir subdividiendo en diferentes grupos. Podemos tener los radioinmunoanálisis, que acá ustedes recién hablaban, los RIA, que es cuando van a utilizar una marca radioactiva, pero acá el principio es que están utilizando un anticuerpo. En vez de unirse a una proteína, la proteína acá yo les hablaba antes que era o la proteína transportadora o un receptor. En el caso de los radioinmunoanálisis, la proteína es un anticuerpo.
radioinmunoanálisis o IRMA, o inmunoradiométrico. Los enzimo-inmunoanálisis, que vamos a necesitar tener una enzima asociada. Los fluoroinmunoanálisis o FIA, inmunoensayo de fluorescencia, esto va de atrás para adelante, ¿no? Pues del inglés, inmunoensayo enzimático, inmunoensayo de fluorescencia, inmunoensayo quimioluminiscente. Es decir, estos ensayos se basan en este Profe. principio. Sí, escucho. En el inmunoensayo quimioluminiscente, ¿ahí entraría, por ejemplo, el ECLIA? Claro. El fluorescente, ¿me dijiste vos? Me preguntaste por el fluorescente, ¿no? ¿No? No, por el otro, No, pero... Claro. El quimioluminiscente, sí, el ECLIA puede ser un... Sí. Yo acá solamente les pongo la sigla general, pero entran un montón, porque el ECLIA sería un electroquimioluminiscente. Claro. Ese, donde vos estás largando la señal a través de un pulso eléctrico. Sí. Sí, ese es uno de ellos. Ya vamos a ir viendo cada uno. A ver. Porque en los informes cuando, no sé, por ejemplo, mi mamá se hace ¿cómo se dice? Los estudios para el tema de la TSH, por el tema de la tiroide y todo, siempre aparece en el informe que el método utilizado preferentemente en lo hormonal es el ECLIA, porque bueno, es uno de los que tiene mayor sensibilidad. Sí, para TSH me estás hablando. Sí. Sí. Es importante siempre, hay que especificar en el informe cuál es el ensayo que se utilizó. Los electroquimioluminiscencia son muy buenos porque tienen una altísima sensibilidad, porque vamos a ver, ya la quimioluminiscencia tiene sensibilidad, pero a su vez le sumamos un pulso eléctrico, es decir, que la activación no es endógena, sino que es por un pulso eléctrico, le da todavía más sensibilidad. A veces establecer un parámetro, un perfil, este es más sensible que este o aquello, depende mucho del diseño también. Vamos a ir viendo ahora que cada uno se puede tener diseños, pero en general, dependiendo de esto, estos dos, los fluorométricos, los quimioluminiscentes, son los de altísima sensibilidad. ¿En qué se basan los métodos inmunológicos? En algo tan simple como esto. La hormona la vamos a hacer reaccionar con un anticuerpo. Y se va a formar un complejo hormona-anticuerpo, me va a quedar hormona libre, anticuerpo libre, dependiendo de cuánto tenga en la muestra. El problema es que acá yo esto no lo visualizo, porque las hormonas están en tan baja concentración que yo, el complejo hormona-anticuerpo, no lo voy a detectar si no le pongo una marca, ¿no es cierto? Entonces necesito, sí o sí, que para yo poderlo visualizar, necesito tener la marca. Y esa marca puede estar en el anticuerpo, o puede ser que la marca la llevara una hormona que yo agrego desde afuera, y en función de la marca es esta clasificación. Esa marca puede ser una enzima, que está unida al anticuerpo, puede ser un compuesto radioactivo, puede ser un fluoróforo, y eso es lo que hace que se divida en estos 4 grandes grupos. En función de la marca también va a depender la cantidad de pasos que yo voy a tener que tener, porque si es una enzima por sí sola no da una señal. La voy a tener que encontrar con un sustrato para que el sustrato genere un producto que me dé una señal. ¿Se entiende? Y eso es lo que va haciendo que la clasificación esta, que parece tan simple ahí, se vaya cada vez amplificando más. Porque, por ejemplo, los ensayos pueden ser homogéneos o heterogéneos, dependiendo de que necesitemos un paso de separación o no. Como decimos, si la señal lo emite tanto la fracción libre como la fracción unida, necesito separar, como les decía antes, para poder leer una fracción o la otra. Competitivos o no competitivos, como decíamos antes, es decir, que cuanta más marca libre tenga, más hormonas yo tenía en el muestra, o a la inversa. También lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, esto es lo que va a ir diversificando la cantidad del espectro de ensayos que yo tengo. Los métodos
heterogéneos necesitan un paso de separación, los homogéneos no necesitan separación. Con respecto a los pasos de separación, también, dependiendo del diseño, podemos utilizar microplacas, que es lo que ustedes van a ver en el trabajo práctico, es decir, multiwell, donde se hace la reacción. Podemos utilizar partículas magnéticas y lo vamos a separar con un campo magnético. Podemos utilizar membrana de nitrocelulosa y la separación se hace en una fase directamente sólida, como puede ser los inmunocromatográficos, como cuando ustedes hacen un test de embarazo, por ejemplo, comercial. Eso está sobre una fase de nitrocelulosa. Podemos necesitar una centrifugación, necesitar un paso de lavado o no. Es decir, en función de la fase de separación también se van clasificando a su vez. Es decir, que puede ser homogéneo o heterogéneo, competitivo o no competitivo, que lo separe con una fase de nitrocelulosa, con una centrifugación, con una microplaca. Todo eso va diversificando cada vez más la cantidad de ensayos que ofrece el mercado. En base a lo que ustedes tengan capacidad de procesar, elegirán cuál es el más conveniente para el laboratorio de ustedes. Entonces, voy a dejar acá porque hoy es miércoles y les dije que los dejaba un ratito antes del trabajo práctico. Y seguimos entonces. Todo esto que les estoy diciendo ahora creo que lo tienen que haber visto en bioanalítica. El viernes terminamos de hacer este repaso general de los ensayos y ya entramos de lleno con la unidad que sigue, que es la evaluación de la función adeno-hipoficiaria. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 10. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe.